Hola Acuario, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer por todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora, hasta el momento, y las que vienen para nosotros, porque yo sé que hay millones de bendiciones que vienen para nosotros. Si tú también estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, si tú quieres que yo ore por ti por cualquier asunto, también hazlo en los comentarios de este video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Si requieres una lectura personalizada conmigo, bueno, en la descripción del video y en el primer comentario de este video está la manera de comunicarse conmigo por intermedio del WhatsApp. Recuerda, cariño mío, que esta lectura tiene 3 partes. La primera parte para las parejas, no importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Recuerda también que si esta lectura no resuena contigo, por favor, déjala pasar, devuélvela al universo si eres tan amable. Bueno, y también, mis amores, los quiero invitar muy cordialmente a que se suscriban al canal, le den like al video y activen la campanita para recibir sus notificaciones. Bueno, y que nos apoyen de esa manera. También me pueden apoyar por intermedio de Facebook y de Instagram. En la descripción de este video está la manera de apoyarme por esa partecita también. Vamos ahora a comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje general para ustedes. Un mensaje súper especial. Te dice, llévate a ti mismo o a ti misma a una cita. Este es el momento de pasar un tiempito a solas contigo mismo, de quererte, de consentirte, de irte a tomar un cafecito o simplemente quedarte en tu casa, darte un buen baño, no sé, echarte cremas, arreglarte las uñas, darte un masaje a ti mismo, bueno, cualquier cosa, pero que sea para ti, que sea un espacio para ti. Eso no solamente lo hagas ahora, hazlo siempre, aunque sea 5 minutos, 10 minutos, lo que sea, pero que sea exclusivamente para ti. Si tú crees que lo mereces, escríbelo en los comentarios de este video. Yo también merezco mi espacio, merezco tener tranquilidad en mi vida y lo hago desde ahora, en este momento, aquí y ahora y de aquí en adelante. Búscate ese espacio para ti y verás que las cosas comienzan a cambiar en tu vida. Vamos ahora con la lectura para las personas que en este instante me preguntan por su persona especial. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti y qué piensa de ti tu persona especial. Y vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y también el consejo de sus guías espirituales. Bueno, la verdad es que tu persona especial es alguien que te quiere, alguien que te ama, es una persona honesta, es una persona equilibrada, podría ser una persona mayor que tú, pero mira que esta persona ha tenido bastantes problemas y dificultades para estar contigo. Es una persona que ha atravesado, creo que desiertos, fuego, de todo por estar contigo. Es alguien que realmente te ama mucho esta persona. ¿Qué espera de ti tu persona especial? La verdad es que logres sacar de tu cabeza ciertos problemas y dificultades que dice él o ella, que tú pones como barreras para seguir adelante, como que sí, o sea, te ama y toda la cuestión, ustedes se aman y toda la cuestión, pero hay ciertas cosas por problemas con personas de su entorno que no les permiten estar al 100%. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? Es alguien que te desea, que quiere estar encima tuyo todo el tiempo, las 24 horas del día, que es una persona que te ha puesto a ti no solamente a funcionar el corazón con el amor, sino también tu cuerpo, ya, tu cuerpo te lo ha puesto a funcionar. Es una persona que te ha dado a ti, no sé, un nuevo aire, un nuevo rejuvenecimiento. ¿Qué me desespera a ustedes en un futuro más bien cercano? Mira, ustedes se van a llenar de dudas. Bueno, si sale algo negativo es para que ustedes se pongan pilas y no permitan que las cosas se les vengan abajo. Ya no es para dejarse pisotear, ni para dejarse, como les digo, ni para dejarse llevar por lo que sí, así dijo ella que es negativo y ahora va a ser así. No, se los digo es para que ustedes lo eviten y se pongan ahorita mismo a trabajar para que eso no suceda. Dudas alrededor de la relación de ustedes, pero mira, lo que pasa es que si ustedes se van a dejar guiar por lo que les digan los demás, por los prejuicios de los demás, que no, que por ahí no, que con esa persona no, bueno, si ustedes están convencidos quiénes son el uno y el otro y realmente se quieren y quieren construir algo bonito, algo grande, bueno, pongan ustedes límites a esas personas y díganle, bueno, en la relación de nosotros decidimos nosotros, no tiene derecho nadie más a decidir a menos que haya
¿cómo es que se llama? Violencia física, emocional, espiritual, de cualquier tipo. Entonces en ese caso sí tendrían que intervenir incluso las autoridades, pero de resto no. Si ustedes logran vencer eso y dejar esos problemas con estas personas atrás, estas dudas, todas estas cuestiones como que les van a comenzar a calar en el corazón, viene para ustedes una etapa bonita, algo bueno, algo firme. Bueno, se pueden estar convirtiendo en una relación madura, una relación para largo tiro, para largo plazo, no de un día, no de un año, de mucho tiempo. Entonces, bueno, listos para enfrentar la prueba, listos para enfrentar la iniciación y convertirse en una pareja espectacular. Bueno, si están listos, escríbelo en los comentarios de este video. Yo estoy listo para enfrentar mar, viento, fuego, desiertos con mi persona especial y hacer de nuestra relación la mejor del universo. Bueno, te dice Los Ángeles por el día de hoy que tu memoria guarda la justicia. Bueno, la verdad es que esta persona con la que tú estás en este momento es como te digo, como una recompensa, como lo que tú habías estado esperando todo el tiempo. Sí, porque tal vez en el pasado te había ido muy mal. Y esas personas con las que te fue tan mal están viéndote ahora que estás queriendo como construir algo bonito, algo serio, y esos son los que te van a comenzar a hacer dudar a ti o a tu persona especial. Entonces, pilas con eso, porque la persona que está contigo ahora es la que es en realidad. Te dice el tarot egipcio que sí, bueno, hay personas que no quieren la relación de ustedes, pero hay otra. La mayoría sí los quieren. Y si en este momento no te parece de esa manera, bueno, ellos se van a dar cuenta quiénes son ustedes, de qué manera están hechos ustedes y de qué manera están construyendo ustedes la relación en este momento, en este instante, y los van a terminar apoyando. Bueno, te dice las hadas que es tiempo de curación, no de guerra. Este es el tiempo de no echarse la culpa el uno al otro, no, es el tiempo de batallar juntos, de guerrear juntos, de caminar juntos, de hacer cosas juntos, de solucionar problemas juntos, no de pelear entre ustedes dos. Es tiempo de sanar esos corazoncitos adoloridos que vienen de su pasado, de un pasado muy pasado también puede ser, de su infancia, heridas de abandono, cosas así. Este es el tiempo de sanar. Este es el tiempo de curar juntos, los dos, para poder hacer esa pareja, esa relación que ustedes siempre han querido tener, esa pareja que ustedes siempre han añorado tener. Bueno, este es el momento, esta es la oportunidad para ustedes. Tienen algo bonito entre manos y bueno, no dejen pasar esta oportunidad. Aunque en este instante no te parezca de esa manera, sí, en un futuro sí es muy posible, pero sí ustedes dos luchan por lo que quieren. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes que están en una relación. Les mando muchas bendiciones, mucho amor, mucha luz y recuerden que siempre los llevo en mis oraciones y en mi corazón y que los quiero así, montones, gigantes. Ahora vamos a ver la lectura para las personas que están solteritas y solteritos en este instante, en este momento. Vamos a ver qué me les pasa a ustedes, mis queridos y mis queridas, el día de hoy, y vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Y también vamos a ver el consejo de sus guías espirituales. Bueno, estás pasando por una época de confianza, una época de optimismo, una época en la cual tú has sido firme, bastante firme. Has tenido que serlo porque, bueno, habías estado viniendo de problemas y dificultades bastante serios que la verdad te tuvieron como reaccionando a ti de una manera bastante agresiva, bastante fuerte, y la verdad es que esto no te conviene absolutamente para nada. No te conviene reaccionar fuerte porque podrían venir más problemas que soluciones a ti en tu vida. Entonces ten mucho cuidado con esto. Sí, los problemas son frustrantes, tal vez has tenido mucha confusión en tu vida, en lo que te está sucediendo en este momento, en este instante, pero la cuestión si haces eso, la cuestión puede mejorar. Si no, si sigues tal vez reaccionando de una manera bastante efusiva o violenta, podría decir yo. Bueno, me disculpan por mi gatito peludinches, pero ellos son un cuarzo ambulante, entonces ellos saben por qué hacen sus cosas. Bueno, ¿qué te espera a ti en un futuro más bien cercano, mi querido amigo y amiga? Bueno, la verdad es que tal vez, o sea, por problemas y dificultades que tú estás ya superando, que estás enfrentando, sí, muy confundido, muy confundida, pero ten mucho cuidado con lo que te estoy diciendo, con tus reacciones, porque la verdad es que esto sí te podría llevar a ti a que ciertas personas te manipulen
y tengas una mala reacción, como te digo, una mala resolución, no reacción, sino una mala resolución de los problemas y dificultades que se te pueden estar presentando también en un futuro. Mucha depresión, mi querido amigo y amiga. Mira, hay alguien que se va a querer aprovechar de ti, de tu depresión, de tu mala racha, de tu mal momento, para que tú tomes malas decisiones, y te van a engañar, te van a hacer como dependientes de ellos, de que tú dependas para tomar decisiones. No, este es el momento de actuar, de despertar, espabilarte así, echarte como un agua fría tú mismo, tú misma en la cara, y salir adelante y no permitir que nadie te manipule, porque te podrían estar engañando. Vamos a ver qué te dicen los ángeles el día de hoy: que promuevas tu vida, la vida propia tuya, que lo que salga de tu boca sea palabra de vida, especialmente para ti. Nada de pesimismo. Vamos con el optimismo, vamos para adelante. Mira que tus guías espirituales te están dando la mano, te están queriendo ayudar. Bueno, coge esta mano y sal adelante. No te hundas en la depresión, en la desesperación. Si sientes que estás haciendo así de esta manera, busca ayuda profesional ya mismo. Comienza a hacer deporte, a caminar bien, a dormir bien y a acercarte a los seres que realmente te quieren. Pero no te me dejes de caer, mi querido amigo y amiga. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, te están anunciando acerca de ciertas cuestiones complicadas, sí, complicadas, pero te lo anuncian para que tú tomes armas, ¿ya? Para que tú tomes armas, que no te dejes engañar, que no permitas que la depresión te tome ventaja. Eso es lo que te están diciendo. No es para quedarse con las manos cruzadas y que tú... que te suceda lo malo que te anuncian las cartas en el día de hoy. Bueno, lo negativo, no sé, lo que tú puedas estar mirando. Te están diciendo las hadas en este momento que vayas a casa por ti. Es el momento de voltear a ti mismo, a tu centro. No te ocupes tanto de las demás personas en este momento. Ocúpate de ti, de tu salud física, emocional, espiritual, porque la necesitas para tomar buenas decisiones, la necesitas para seguir adelante y tener salud en todos los aspectos de tu vida, para poder trabajando por ti y por las demás personas que tú tanto quieres, que tanto amas. Bueno, cuídate mucho, mi querido amigo y amiga, especialmente tu salud. Si tú quieres reafirmarlo en los comentarios de este video, escríbelo. Yo a partir de hoy, de este instante, comienzo a cuidarme tanto física como espiritual y emocionalmente. Pero háganlo, amigos, que no se quede aquí en palabras bonitas y todo eso en comentarios. Háganlo efectivamente, no se defrauden a ustedes mismos. Bueno, vamos a ver ahora qué me les dicen las cartas con respecto a las personas que están preguntando en este momento por su economía. Bueno, tengan mucho cuidado porque me los van a engañar. Dinero que ustedes vayan a prestar no se los van a devolver. Bueno, hay personas que te van a manipular, que te van a decir mentiras, te van a decir: ay, sí, es que estoy pasando por este problema, debo $1,000,000, debo 1,000,000 de pesos, de lo que sea, de euros, debo esta plata. Te van a llorar, te van a decir cosas, te van a inventar un cuento, una historia así de Corín Tellado, de la Rosa de Guadalupe, te lo van a inventar. Pero eso, no te dejes guiar por eso, porque es un engaño, y el dinero que va a salir de tu bolsillo no va a volver nunca más a ese bolsillo. Vas a perder el amigo y vas a perder el dinero. Vamos a ver qué te dice el día de hoy. Los angelitos te dicen que la misericordia te inspirará, la misericordia por ti mismo o por ti misma, porque estás a punto de caer en algún engaño, y si ya te lo anunciaron, bueno, no caigas, así de sencillo. Di no, a pesar de todo, di no. Yo en este momento no lo puedo hacer, no estoy en condiciones, mi dinero va para otro lado, está en otro lado. No, en este momento no. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, esta es la carta del asesoramiento y te dicen que te asesores. Bueno, negocio que te propongan, dinero que te quieran pedir prestados, asesórate muy bien. Pero en sí, recomendable, no vayas a caer. Bueno, no vayas a caer en negocios, en dinero que vayas a prestar, en que te vayan a hacer servir de fiador. No. Bueno, me están diciendo en este caso las hadas que te des una oportunidad. Date una oportunidad a ti mismo con ese dinero que vas a prestarle a esta persona y que lo vas a perder. Bueno, haz algo por ti, un viaje, no sé, algo por ti, algo bonito por ti. Bueno, y si tú quieres reafirmarlo en este momento en los comentarios del video, lo puedes escribir: yo el día de hoy hago algo especial por mí, algo bueno por mí, me consiento, invierto en mí mismo, ¿ya? Porque
me lo merezco. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Los espero en una próxima oportunidad. Les envío mucha luz, mucho amor y recuerden que los llevo siempre en mi corazón y que los quiero mucho, mucho. Bueno.